Bueno, ahí estamos. Ahí arranqué con el video. Hola Estela. Bueno, les dejé ahí el nombre del libro del que hablábamos ayer, de Blay, que se llama Conciencia, Existencia, Realización, que es el que estamos viendo ahora. Y bueno, decime Estela si se escucha bien. Por ahí veo que está Carmen también. Hola Gloria. Cualquier cosa me dicen si no se escucha, porque yo no me puedo escuchar a mí misma. Si no, tendría que activar otra cosa para escucharme. Así que supongo que si se escucha bien me van a decir. Si se escucha mal también me dicen. Bueno, el tema de hoy va a girar en torno al amor. Gracias Gloria. Al amor y a las relaciones humanas. ¿Qué es realmente el amor y qué son las relaciones humanas? Está bastante interesante porque, bueno, este es el tema que tenemos todos, ¿no? El problemita que todos padecemos. Y bueno, quizás hoy nos podamos aclarar un poco en ver a ver cómo lo plantea Antonio Blay este tema, ¿no? Por eso se llama el amor y la relación humana. Primero vamos a hablar del amor en sí mismo, ¿no? Lo que significa el amor. Porque como nosotros no sabemos lo que es el amor, o sea, lo confundimos con este amor que conocemos aquí, en la tierra, que se basa, ¿no? Hola Rosario, que se basa el amor en que, bueno, una persona ama a otra persona, o bueno, ¿no? Tenemos un sentimiento de afecto hacia otros, ¿no? Hay muchas definiciones del amor. Pero vamos a ver la definición que da Antonio Blay. Y fíjense en que él dice que amor es un nombre demasiado genérico al que pueden darse, y se dan, muchas interpretaciones. Generalmente cubre todo lo que son manifestaciones de un sentimiento benévolo, de un sentimiento de afecto, de un sentimiento y de una voluntad al bien en relación con otra persona o en relación con todo lo que existe. O sea, normalmente el amor se refiere a un modo de relación. Pero yo diría que el amor en su sentido más genuino no es esto. Yo diría que este modo de relación es la consecuencia del amor. Yo diría que el amor de algún modo es algo inherente, intrínseco, a nuestra realidad más profunda y más íntima. Como que él lo ve desde el lado de que amor es lo que somos. Hola Nubia, hola Sonia, lo que somos. Y que si yo realmente me vivo, ¿no? Desde lo que soy, obviamente que voy a estar relacionándome desde el amor. O sea, de un modo, ¿no? Pero generalmente las personas piensan que el amor, ¿no es cierto?, es como una clase de algo que yo lo hago, lo fuerzo, ¿no? Pero es algo que es espontáneo si yo realmente me vivo desde lo que soy, ¿no? En lo íntimo, en mí mismo. Y solo cuando esta realidad íntima, profunda, de uno mismo se abre paso, entonces es cuando se manifiesta en esta relación que llamamos amor. Pero si no existe esta movilización o actualización de este núcleo central, entonces nada podrá hacer que mi modo de actuar sea realmente amor, aunque lo imite. Por mucho que nosotros nos querramos mostrar ante los demás como amorosos, ¿no? Si eso no es mi esencia, o sea, no es desde donde yo me estoy viviendo, hola Liz, es imposible que pueda demostrar lo que no soy, ¿no? Por eso la famosa frase del curso de milagros, ¿no? Que uno demuestra lo que enseña, ¿no? Como que enseñar y demostrar es lo mismo. No puedo enseñar algo que no soy, o no puedo
dar algo que no tengo. Es imposible. Por eso siempre es mejor, ¿no?, trabajar en la relación con uno mismo. Ahora lo vamos a ir viendo porque van a ver que el tema de hoy se centra en esto, ¿no? Si podemos entender el amor como la conciencia de unidad, ¿no?, como cuando yo estoy todo integrado, la conciencia de unidad en mi interior conmigo mismo. Cuando yo estoy todo integrado, cuando yo en mi interior tengo una conciencia simple y única que lo incluye todo. Pero a la vez es conciencia de unidad en relación con todo, porque de unidad solo hay una, ¿no? Por eso él recalca tanto esto del trabajo interior y de que primero tenemos que integrarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, ser uno yo mismo, ¿no? Si no, si en mi psique hay todavía, bueno, se podríamos llamar contenidos, ¿no?, que no han sido vistos, obviamente todo eso lo voy a seguir viendo ahí fuera porque se proyecta y obviamente no me voy a poder relacionar en paz con todos los aspectos. Siempre voy a tener algún inconveniente, ¿no?, que es lo que nos sucede a todos, porque aún nosotros interiormente no nos hemos unificado. Bien. Esta conciencia del ser, con mayúscula, que en sí lo contiene todo, que en sí se expresa a través de todo, que en sí lo reúne todo, es esa plenitud de ser, es esa conciencia subjetiva del ser, que luego se manifestará exteriormente con esa constante tendencia a relacionar, a unificar, a hacer semejante todo lo que es diferente, a aproximar todo lo que es distante. Pero esa relación es solo una consecuencia. O sea que primero tengo que ser, primero soy, para poder relacionarme desde ese ser en el amor que soy. Si no, es todo como una obra de teatro, ¿no?, que es lo que es común en las relaciones humanas, ¿no?, la obra de teatro. Bien, vamos a poner la otra, ¿eh? El amor es la conciencia subjetiva de ser. O sea, cuando yo sé desde mí, cuando siento, cuando estoy seguro de que soy. Hola Alex. Que soy, que yo soy, que soy el ser, ¿no?, desde el sujeto que soy. Eso es la conciencia del amor. No esta noción subjetiva de ser muy inteligente, muy intelectual, sino cuando la conciencia puede estar centrada en ese núcleo central de ser. No que soy dos puntos tal cosa, ¿no?, y que me defino. Yo soy así, no, el soy que viene de ser con mayúscula, que es mi esencia, que es lo que soy. Cuando yo estoy centrado en ese ser, entonces soy y entonces amo realmente. Porque no excluyo nada, ¿no? Cuando la conciencia deja de estar ausente de su centro, cuando deja de intentar vivir lo exterior en sustitución de ese centro. El amor es lo que intuimos nosotros como el estado perfecto, como la realización subjetiva perfecta, óptima. En este sentido, amor es igual a gozo, alegría, belleza, armonía, felicidad, plenitud. Y esta es nuestra naturaleza intrínseca profunda. Así, ¿qué es lo que nos impide vivir, ser eso que realmente somos, realizar eso que somos? Yo diría que hay 3 factores que son los que aparentemente tienen la responsabilidad de que no vivamos esa plenitud que es nuestra propia naturaleza. Y ahora vamos a ver cuáles son esos 3 factores que impiden que podamos vivir desde lo que somos, y no desde este que creemos que somos, que es el tema candente, o sea, siempre estamos en el mismo tema, ¿no?
Ujú. Ah, sí, lo que dice Gloria tiene razón. Hola, Zuli. Sí, no, es que a todos nos cuesta estar en el ser. En realidad ya estamos todos en el ser porque no podemos estar en otro lado y es lo que somos, pero el tema es que nos vivimos desde una ilusión. Yo hoy preparé, si hacemos a tiempo, acá un libro de Antonio Blay que tiene justamente este tema, que es la pregunta clave, porque la gente cuando decimos ilusión entiende otra cosa. Yo lo digo por mí misma, porque yo entendía que ilusión era que todo el mundo era ilusorio, es que todo mentirita. Y así estudié el curso de milagros mucho tiempo, y hay quienes lo siguen estudiando así. Y esto ocasiona que las personas caigan en profundas depresiones, porque esto no se trata de que yo tengo que inmolarme y tirarme desde un avión, ahora porque con un fundamentalismo, ¿no? No. Se trata de que yo tengo que vivir lo que soy, ¿no? A través de esto que aparento ser, de este cuerpo, de esta expresión. Pues yo soy una expresión de Dios. Pero no tengo que pelearme con mi cuerpo, no tengo que olvidarme de mi familia, no tengo que nada de todas esas cosas que se enseñan por ahí, que en vez de ayudar perjudican. Por eso es tan importante, ¿no? Yo realmente de corazón les transmito, porque sé lo que es, porque yo lo he pasado. Y la mente te juega muchos malos trucos. Esto no es para desaparecer del mundo y decir me ilumino y me voy, ya no vuelvo más, porque la gente no se da cuenta que lo que está haciendo es negar, ¿sí? Negar el ser. O sea, ser no quiere decir que no tenga derecho a pertenecer y a vivir en este mundo mientras dura mi materia acá física esta, ¿no? No tiene nada que ver. Por eso tengo ahí preparada porque siempre busco algo interesante para que cerremos con algo para reflexionar. Y bueno, encontré esa pregunta y me pareció que es muy aclaratoria, porque yo puedo estar totalmente conectado con Dios, con lo superior, y sin embargo estar acá experimentándome con este cuerpo y amar a mi familia y llevarme bien con todos y tener experiencias muy bonitas y todo muy bien, ¿no? No quita. Pero la espiritualidad mal entendida lleva a muchas confusiones. Por eso Antonio Blay lo dice, que la persona que hace un camino espiritual y no está integrada psicológicamente, o sea, su personalidad, o sea, que tiene muchas deficiencias a ese nivel, que tenemos todos acá, porque ¿quién aquí no tiene traumas, no? Después terminan, se pueden desquiciar, mentalmente se pueden desquiciar, terminan en situaciones muy extrañas, que no tienen nada que ver, porque la felicidad es lo que ya somos y el amor es lo que somos, y ahora lo que vamos a hacer es expresar esto que somos para poder justamente, ¿no?, desarrollar esta capacidad, como dice Antonio Blay, capacidad de ser o de ver, creo que dice, de ver, de sentir y de actuar. Esa capacidad, esas tres capacidades las tenemos todos. Bien, entonces vamos a ver qué nos impide vivir esto, porque, ¿no? Por eso le llama factores contrarios a la vivencia del amor, ¿no? El primer factor, el más importante, que dice Antonio Blay, es la falta de crecimiento. Y esto no se refiere a estatura, porque si somos petizos estamos al horno, no. La falta de crecimiento. Esta carencia ocupa el primer lugar, lo que significa que como nuestra conciencia se va desarrollando a medida que nosotros vamos ejercitándola a través de nuestras facultades y de nuestras funciones en las experiencias del vivir,
En la medida que esta vida que vivimos es pobre, es limitada y está por debajo de nuestras posibilidades, muy por debajo de nuestras demandas, entonces no se puede llegar a vivir una plenitud. La plenitud posible en el momento, porque no hemos potenciado, no hemos actualizado nuestra capacidad de vivir, de ser conscientes, la que realmente tenemos en este momento. Es decir, es una vida pobre, falta de desarrollo, ¿no? Este ser conscientes, ¿no?, de lo que somos, esta conciencia que vamos tomando, aunque parece lento, parece un proceso lento, ¿no?, en el cual vamos transitando, porque parece que deshacernos de todos nuestros juicios, de o creernos, ¿no es cierto?, que somos mejor que otros, porque el amor consiste en eso, ¿no? El que ama no ve diferencias en absoluto. Esto que me dificulta tanto relacionarme con otros, ¿no?, nos está hablando de que nos falta crecimiento, nos falta crecer. Nos creemos muchas cosas acerca de nosotros mismos, y van a ver que cuando lleguemos al tema que lo enfoca para el lado del yo ideal, van a ver cómo nos van a caer muchas fichas, ¿no? Porque yo hoy, cuando preparaba el video, bueno, iba leyendo así, medio por arribita, porque si me pongo a leer detenidamente, yo soy capaz que me paso 5 horas, y lo tenía que hacer un poco rápido, y bueno, lo leí así por arribita, pero como sabía que después lo voy a leer tranquila con ustedes, me relajo. Pero esas potencialidades, o sea, estas 3 potencias, ¿no?, estos 3 focos de los que habla él, si nosotros realmente fuéramos conscientes de eso, qué bien que viviríamos el amor que somos, ¿no? Estaría bárbaro. Pero es que no, porque ya sabemos, ¿no?, lo de la angustia y todo este tema que todos padecemos. Otro factor importante, aparte de la falta de crecimiento, es el temor. El temor, fíjense en que está contemplado en el curso de milagros a troche y moche. O sea, el curso de milagros habla mucho de este temor, del miedo. Es más, habla de que uno de los obstáculos a la paz es el temor a Dios, ¿no? Nosotros decimos temor a Dios, pero en realidad es temor a los demás. Nosotros le tenemos miedo a los otros, ¿sí? En realidad le tenemos miedo a Dios, ¿no? Hola, Oscar. Claro, sí, me gusta eso que dice Oscar. Claro, somos expresiones. Claro, sí, es que somos eso. Lo que pasa que debido a la fragmentación y a la identificación con el cuerpo, nos creemos que somos especiales, ¿no?, que somos diferentes, y después dejamos como que todos somos uno, como un eslogan, ¿no?, un eslogan bonito, pero que después no lo vivo en mi vida diaria. Hola, Celey, ¿no? Y esto tenemos que ser honestos y, bueno, reconocer que es así, que estamos todos con estos temas, ¿no? De que, bueno, siempre hay algo, siempre hay alguna relación conflictiva en mi vida, siempre hay algo que me cuesta perdonar, a lo cual no me quiero rendir, siempre hay algo, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de las ganancias ocultas? Es realmente así, siempre hay alguna razón por la cual no quiero perdonar, porque hay ciertos aspectos de mí que son otros, yo le digo que son otros, que rechazo. Y lo que tenemos que investigar es qué pasa que rechazo esos aspectos, ¿no? ¿Qué me están mostrando? ¿No? Y no para que yo en la forma nos hagamos todos amigos y bueno, ahora me tengo que amigar y andar a los abrazos con todos, pero sí, si sigo sintiendo ese rechazo cada vez que pienso en esa persona, o me la nombran, o estoy continuamente hablando de esa persona y criticándola, todas esas cosas son como indicadores de que aún no hemos perdonado, ¿no? Y si no he perdonado a los demás, no me he perdonado a mí, porque
¿no es cierto? Es como que queda así nomás. Tenemos que perdonar a todos para poder perdonarnos a nosotros mismos. Bien, entonces el miedo o el temor es siempre la consecuencia de un insuficiente desarrollo del amor. Allí donde hay amor no hay temor, y esto todos lo sabemos. En la medida en que hay temor, no hay sitio para el amor, en esa misma medida, ¿no? Es como decir ego o Dios, ¿no? O no puedo servir a dos amos a la vez, o estoy en el amor o estoy en el miedo, no se puede estar en los dos al mismo tiempo. La persona que se lamenta de tener miedos, que se da cuenta de los miedos que tiene, aunque nos cuesta mucho darnos cuenta de todos los miedos que tenemos, y este es un gran tema, ¿no? Por ejemplo, a mí hay momentos, ¿no?, que me sucede que me creo que digo, bueno, ya todo el odio que sentía ya lo debo haber sacado todo para afuera. Y de repente, así, siento que me viene otra vez, como que me surge un odio, pero que lo puedo, o sea, uno ahora es consciente, ¿no?, de que le viene ese odio, ese miedo, ¿no? Y ya, como estamos más entrenados, no nos juzgamos, ni nos sentimos culpables por sentirlo, ¿no? Solo lo sentimos y sabemos que es algo que, bueno, que está ahí porque tiene que ser visto, nada más. Pero hay gente que le cuesta mucho darse cuenta de los miedos que tiene, ¿no? Ha de saber que esos miedos son una expresión directa de una falta de amor. En aquellas formas o desde aquellas formas que señalan los miedos. Y si nos fijamos es cierto, porque fíjense en que hay ciertas imágenes o formas que me causan miedo, solo de pensar en ellas o verlas. La persona puede amar mucho en otros momentos, a través de otros sectores de la personalidad, pero allí, en aquellas zonas interiores o en relación a los aspectos de la vida donde uno siente temor, que sepa que es porque allí no hay suficiente amor. No se ha ejercitado activamente el amor en aquella dirección, ¿no? Esos son indicadores que si estamos atentos nos vamos a dar cuenta qué cosas son las que me causan temor, aún en mi experiencia. Esas son las que me están mostrando que yo ahí no amo. No puedo amar eso. Y todas esas cosas que no podemos amar, ¿no? O sea, y que se entienda que amar no es que yo tengo que tener ese sentimiento que relacionamos acá en la tierra con el amor, no. Esas cosas que me provocan rechazo, esas cosas que excluyo de mi vida, de las cuales me aparto, ¿no? El amor ejercitado, desarrollado, elimina totalmente el temor. Ya se ve que en este sentido el amor ha de tener una característica de fuerza y de potencia, ¿no? Fíjense en que ver el amor como una fuerza es algo muy importante, porque podríamos decir que es un impulso el amor, es lo que nos mueve a todos, ¿sí? Es que es lo que somos, ¿no? Esa energía de la que hablamos, ¿no? Tanto, esos focos de energía. Si no hay amor, no puedo ser impulsado, o sea, no tengo motivación, ¿no? Y Antonio Blay insiste mucho en que yo soy lo que he ejercitado. Y realmente ejercitamos el amor en nuestra vida diaria, o sea, lo llevamos a cabo ese ejercicio, porque solamente lo puedo acrecentar y puedo eliminar el miedo a medida que se acrecienta el amor en mí. No hemos de confundir el amor solo en el aspecto sentimental,
la cual es una faceta expresiva del amor. El amor tiene un sentido de plenitud, de afirmación total, y esto implica una gran concentración subjetiva de energía. Fíjense en que esto, o sea, cuando nosotros amamos, ¿no? Bueno, obviamente nosotros podemos decir a otras personas, pero también podemos, es lo que hacemos también en nuestra vida diaria con amor. Fíjense en que no sentimos ningún esfuerzo, nos sentimos totalmente felices, dichosos mientras realizamos la acción, ¿no? Como los niños. Vieron que los niños, cuando juegan con sus juguetes, ellos son totalmente libres, o sea, no limitan nada, o sea, se expresan abiertamente, ¿no? Y después, a medida que, bueno, sucede esto que ya sabemos, que como que nos desconectamos y que comienza toda esta programación, ¿no? Nos olvidamos de todo y ya el amor siempre es condicionado, ¿no? Parece que hasta, bueno, y más ahora, en la situación en la que vivimos ahora, de tanta distanciamiento que tenemos que llevar a cabo todos, parece que menos, ¿no? Que menos, como que cada vez nos aislamos más. Y entonces, claro, ¿cómo nos vamos a sentir plenos si yo solamente me siento pleno cuando estoy en paz con todo, cuando no rechazo nada, cuando todo lo he incluido en mí, ¿no? Por eso este tema es bastante escabroso, el del amor, y van a ver que más adelante se pone más seria la cosa. Y acá él diferencia el miedo del odio, a pesar de que, bueno, sabemos que el odio también es una de las tantas expresiones del miedo, ¿no? Pero él lo pone como algo diferente, ¿no? Como otro aspecto que se pone al amor. Y nosotros aquí, en nuestra experiencia, como que también es como diferente sentir miedo que sentir odio. En realidad es lo mismo, pero lo experimentamos de manera diferente. Quizás sorprenda la palabra odio, que es fuerte, porque muchas personas dirán que no sienten odio, que no tienen odio contra nadie. Esto es muy normal, a mí me ha pasado, o sea, ahora ya no me pasa tanto, pero me ha pasado cuando recién empecé a estudiar el curso, bueno, que hacía poco que estudiaba el curso, que yo conversaba con otras personas y no, me decían que no, que ellos no, pero yo no siento odio, me decían. Y yo decía, qué suerte, ¿cómo? ¿No? Y yo me sentía al mismo tiempo mal, porque decía, ¿cómo puede ser que yo siento odio y el otro no siente? Más, todavía me juzgaba peor aún, ¿no? Pero fíjense en que acá él lo está recalcando, que muchas personas dicen que no sienten odio. Esto es como lo del asunto de Dios, y el asunto, y también lo traslado al asunto de nuestras figuras paternas. Muchas personas dicen que que tuvieron una infancia feliz y que no sé, yo amo a mis padres, ¿no? Y fíjense en que esto hay que observarlo mucho, ¿no? Porque hablar y decir desde la boca para afuera podemos decir cualquier cosa, porque el ego es un especialista, es un gran ilusionista, un mago, un genio de los trucos, ¿no? Para camuflarse y tapar el verdadero sentir. Pero ¿qué pasa? Él dice que al contrario, ¿no? Pero es que el odio es algo muy particular que sabe esconderse y adoptar muchas formas que lo hacen irreconocible muchas veces, ¿no? Esto da para largo y no vamos a extendernos en demasiadas cosas, ¿no? Hola Agustín. Hola Marcela. Claro, ahora vamos a hablar de eso, porque justo viene al caso, Marcela, lo de los padres.
Hola Nancy, hola Ángeles. Fíjense, ¿no? Que esto también lo dice el curso de milagros en la explicación de Ken Wapnick, ¿no? Porque obviamente en el curso no está con esas palabras. Pero bueno, este señor Ken Wapnick se encargó de explicar este curso, la verdad, brillantemente. Y él, en su libro, que se llama Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, lo explica muy claramente y dice que hasta que nosotros no internalicemos, internalizar significa que me dé cuenta que yo llevo dentro mío a mi padre y a mi madre, ¿no? Esto no quiere decir que en nuestra relación, en la forma, tengamos que llevarnos y estar de acuerdo en todo y andar a los abrazos y a los besos, porque quizá eso no suceda, pero sí relacionarme dentro mío en paz con ellos, no reclamarles nada, observar si todavía hay enojo hacia ellos por cosas que yo creo que ellos debieron haberme dado y no me dieron, porque ellos debieron haber sido de una manera en la que no fueron, ¿no? Y a veces, bueno, si nos tocaron padres más o menos que no fueron tan punitivos, bueno, pero si nos tocaron padres, no sé, como hay niños que les han tocado padres que los golpeaban, bueno, o cosas más terribles, como sabemos que sucede, esto no es una cosa que así nomás, ¿no? Porque nuestras experiencias aquí son muy variadas, son muy variadas. Pero nosotros, yo creo, ¿no? Por lo menos es lo que comprendo hasta ahora, quizá más adelante uno comprenda otras cosas, que es muy importante centrarnos en nuestra experiencia y no desviarnos tanto en las experiencias de otros, que qué podemos hacer, porque también ahí nos ponemos en el papel de salvadores del mundo y de que queremos hacer cosas por otros, y esto hay que darse cuenta que cada uno aquí tiene que ser responsable de su experiencia. Ayudar a otros no es darle lo que yo creo que el otro necesita. Ayudar a otros es algo que va muy profundo. Y acá a veces detrás del papel de ayudar se esconde un gran perpetrador, dice Hellinger, y es cierto. La manipulación, ¿no? Quienes nos han sentido manipulados afectivamente por sus padres, ya desde niños, ¿no? Que hemos tenido que ser de tal manera para que nos quieran. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar los capítulos desde el 15 al 21 del curso de milagros con profundidad, vamos a ver que las relaciones especiales de amor y de odio esconden mucho odio. Y la gente le tiene como reticencia a esta palabra odio. No, yo no odio, yo soy bueno. Bueno, es que si estamos en ese nivel de conciencia vamos a estar ahí. No podés agarrar y decir al otro, no, pero vos tenés que explorar tu odio. No. El que todavía no lo pudo ver, no lo ve. Y el que lo ve, bendito sea que lo pudo ver. Y reconocer todas sus cacas y mierdas. Porque si nosotros no nos vamos observando todo eso y vamos sacando para afuera todo eso y vaciando la taza, es muy difícil. Los caminos espirituales se truncan. Porque esto no es hacer una obra de teatro. El perdón no es una parodia. No es una parodia. Hay que estar bien parados y poder justamente tener esta fuerza que me la da. Y como preguntaba Marcela, bueno, desde el punto de vista de las constelaciones, sostienen que bueno, la fuerza viene del padre, de la figura paterna, pero obviamente que es un símbolo, ¿no? El padre. Y la vida de la madre es que nosotros somos vida. Somos vida. Y la vida, ¿no? ¿De dónde vino? Acá, en la tierra, aparentemente de una madre. No nacimos de un repollo, eso lo sabemos todos. Bueno, si yo rechazo a mi madre, rechazo la vida, a nivel inconsciente. Esto hay que tenerlo muy claro, a nivel inconsciente, estoy haciendo eso.
Por eso después digo, pero ¿por qué tengo tantos obstáculos en mi vida? ¿Pero por qué me cuesta progresar? O emprendo una tarea y siempre eh, me queda por la mitad, o no sé, tengo tantas dificultades. Claro, porque no tengo la fuerza de la vida. Y eso, obviamente, esa relación femenino-masculino tiene que estar integrada en mí. Si no, después vemos en el mundo todo esto que vemos, que los feministas, que los machistas, que estos que se oponen a los otros, que si soy de este género soy mejor que el otro. Todo eso hay que observarlo, porque, ¿no es cierto? El que ama, ¿no? El que ama todo, o sea, no le importa, o sea, no sostiene ninguna creencia, no defiende nada. No necesito defender, no sé, mi género, por ejemplo. No necesito defender mi nacionalidad. ¿Por qué? Porque las fronteras las creamos nosotros, ¿no? Entonces, poder tener estas miradas, ¿no? Que vamos, porque esto nos va viniendo de a poco, vienen a consecuencia de que observemos todo esto. Esta falta de crecimiento que tenemos, este temor que sentimos y este odio que también sentimos. Porque van a ver, cuando hablemos ahora del rechazo hacia uno mismo, vamos a ver quién se da cuenta de que realmente se rechaza a sí mismo, ¿no? Por eso este es un camino, yo digo, es de valientes. O sea, el que tiene una idea infantil de Dios todavía y una idea infantil de todo, no se va a topar con muchas resistencias. Esto es doloroso. Al principio duele, y duele mucho. Duele mucho. Se siente muy doloroso. A ver, estaba por este lado. Ajá. Oh, Dios. Sí. Ajá. Sí, no, es cierto, tenemos una lista al principio. Después ya la lista va disminuyendo, ¿eh? No queda tan. Hola, Manu. Claro, Celey dice que el odio está muy reprimido. Sí, justamente. Justamente. Lo tenemos muy reprimido. Y Sonia, integrar. Integrar significa que, a ver, ¿cómo lo podremos definir de una manera sencilla? Que no hay opuestos en mí, ¿no? Cuando ya no tenemos dudas, cuando miramos el mundo y sabemos que el mundo soy yo, que todo soy yo, y entonces de mi corazón, o sea, por mi boca, ¿no? No sale ningún solo juicio. Más que juicio, no es que juicio, porque juicios tenemos que hacer siempre. Ninguna condena. No condeno a nadie, porque tomé total conciencia de que cada vez que condeno a otro me estoy condenando a mí, a cadena perpetua, digamos. Entonces, eso es estar integrado. Y además también integrado se puede entender como que cada comprensión que me llega cala profundo en mí, y ya no necesito volver a repasar eso, porque ya lo comprendí perfectamente, y no me van a aparecer lecciones de perdón con respecto a eso. O sea, lo que ya está aprendido está olvidado. O sea, por eso esta famosa frase de Gary Renard, ¿no? Que dice: te libero, todo ha sido perdonado y olvidado. Es muy cierto, porque es que ya está, no te vuelve otra vez el recuerdo. O sea, no hay resentimientos, ¿no? Es una aceptación profunda del otro tal como es, que no significa, vuelvo a repetir porque después viene la confusión, que en la forma no tengamos que tomar medidas. Hay un video que tengo en YouTube que la otra vez lo estaba escuchando, y la verdad que la grabación está horrible, pero bueno,
Me estaba replanteando, digo, voy a algunos videos, los voy a volver a grabar. Ahora que aprendí un poquito más a cómo manejar esto de la tecnología. Que justamente habla de lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Igual hicimos un curso también, ¿se acuerdan del perdón? Pero eso no hay que confundir. Bien. Y acá, ya que estamos hablando del odio, vamos a ver qué es el odio, porque también, ¿no? Podemos creer que es una cosa el odio y... El odio es un amor que se cierra en una fórmula mental muy pequeña, egocentrada, y que tiende a convertir algo del individuo en absoluto, y por lo tanto que tiende a excluir a todo el resto. ¿Ven? Cuando yo siento odio no hay espacio para amar. El odio abarca todo. Me domina. Me posee. Estoy cerrado. Y claro, si estoy cerrado, obviamente, estoy egocentrado. Entonces, mis ideas son absolutas. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo. La vida es así. Me opongo rotundamente a todo lo que no vaya con mis ideas. Entonces estoy excluyendo, entonces estoy odiando. Porque cuántas exclusiones que hacemos en nuestra mente, más decir en nuestro corazón, ¿no? Una persona que, no sé, que no tiene piernas, el que es ciego, una mujer que, qué sé yo, que es prostituta, el otro que es homosexual. No me gusta que el otro porque, no sé, es de tal religión. Aquellos tampoco porque, o digo pobre, porque también el sentir lástima y decir pobre de otros que nacieron con síndrome de Down o ¿cómo se llama? Cuadriplégicos, como si ellos fueran menos. Esto es muy normal, lo vemos como normal acá. Claro, yo puedo ver el amor en eso ahí. Fíjense en todo lo que uno tiene por indagar e investigar. Por eso este camino, para mi punto de vista, lleva toda la vida. La vida esta, ¿no? Pero felices que estamos en el camino, ¿no? Y que ponemos el intento, ¿no?, de salir de esta cerrazón. No importa dónde lleguemos. O sea, no existe una polaridad amor-odio en un sentido profundo, en un sentido último. En un sentido último solo existe el amor. Es que en realidad es como lo dice el curso de milagros. Es que el curso de milagros se basa en que nos demos cuenta que lo que ya somos, ya lo somos, que es amor. Pero que me tengo que dar cuenta de todos los obstáculos que puse. Por eso me habla mucho del ego, me habla todo el tiempo. Me habla de mis relaciones. Aparte de decirme lo que soy, me habla de todo eso. Y me dice, tienes que perdonar. La herramienta que tenés acá es el perdón. Porque el amor de Dios del cielo acá en la tierra se llama perdón. Y nosotros a esa palabra le tenemos bastante, ¿no?, como miedito. Pero en un sentido operativo en nuestra conciencia, en un sentido de manifestación en nuestro campo completo de experiencia, el amor puede adoptar la forma de odio cuando se centra en una unidad muy pequeña y excluye, rechaza activamente todo lo demás. Si yo amo unas cosas y otras no, ya estoy excluyendo. Si a esto le digo sí, pero al otro le digo no, ya estoy excluyendo.
como dice la Biblia, ¿no? Que lo dijo Jesús, no sé si lo dijo Jesús. A lo que sí, sí, y a lo que no, no. O sí o no. No se puede. Porque el amor no excluye nada. Quizá alguien seguirá pensando, yo no tengo este rechazo activo para todo lo demás. Fíjense en... ¿no? Como Antonio Blay ha indagado e investigado, ¿no? Porque está el que va a decir eso. No, yo no rechazo, yo no. Pero es necesario saber que una de las formas más frecuentes del odio se manifiesta como un sentimiento de culpabilidad. Ya el mismo curso de milagros lo dice, que este sentir de preocupación por otros, ay, yo me sacrifico y me preocupo tanto por es puro odio eso, es culpa. Y nosotros no nos detenemos a pensar en esto, a reflexionar, que a veces el sentirme culpable está ocultando un gran odio. Y en lugar de decir, siento un odio terrible, digo, ay, me da una culpa, porque parece que suena como más light, ¿no? Decir me da una culpa, que decir odio, ¿no? Hola, Gloria. Hola, María Cristina. Claro, sí, lo que aclaró ahí Alex de lo que es integrar, claro, sí. Es que cuando tenés certeza, ¿no? Una certeza total, ¿no? Y lo que dice Celey, sí, Antonio Blay dice muchas verdades. A mí a veces me ocasiona una emoción muy grande porque es que esto no es fácil. Yo creo que esto es más duro de digerir que el curso de milagros a veces, porque el curso de milagros, como a veces no entendemos nada de los términos, decimos, bueno, qué sé yo, habrá querido decir esto. Interpretamos para cualquier lado y decimos, bueno, ¿no? Y cerramos y decimos, bueno, mañana sigo, me agarró sueño. Pero, como lo expresa Antonio Blay, la verdad que es muy contundente. Y si ustedes escuchan sus audios van a ver que es muy era muy así. Bien, entonces esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo que nuestra conciencia nos dice que está mal hecho, se produce automáticamente un rechazo de uno mismo, una oposición contra uno mismo, un menosprecio, además del dolor que pueda producir una transición hacia un propósito de cambio, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es ver esta reacción, porque bueno, esto está estudiado muy claramente en las constelaciones familiares, ¿no? Hellinger se ve que se dedicó a hablar bastante de esto de la conciencia y de la buena conciencia, porque tras este manto de que yo tengo la conciencia en paz, ¿no? Y que yo me cuento a mí misma que yo soy buena, no me doy cuenta que me estoy queriendo sentir inocente y que estoy poniendo la culpa siempre afuera, porque no quiero sentir ese dolor, no quiero. Por eso utilizo mi arma, que es el juicio, es el arma que apunta. Y fíjense en que cada vez que nosotros hacemos algo y que nuestra conciencia nos dice que está mal, automáticamente viene el juicio hacia mí mismo. No debería haberlo hecho. Esto que he hecho es erróneo, está mal, ¿no? Y al mismo tiempo eso trae como consecuencia un menospreciarme, un sentirme, bueno, erróneo, ¿no? Una basura. Y además el dolor que conlleva, ¿no? Al cual automáticamente, tac, busco maneras de tapar, porque no quiero sentir ese dolor, ¿no?
pero parece que esto va con una cuestión que hay que pasar por ahí, porque si no... Siempre que hemos hecho algo que está mal, eso produce en nosotros una autocrítica negativa, un rechazo de nosotros mismos. Y esto creo que lo hemos vivido todos. Yo lo vivo a diario. Especialmente con lo del canal. Sí, sí. Pero ahora estoy mejor, ¿eh? Ahora lo voy llevando mejor porque se ve que algunas cositas habré soltado. Porque, claro, no es nada lindo que te digan y que te critiquen. Es lindo cuando te dicen que está todo bien. Pero cuando te dicen... ¡Ay! Hoy estaba mirando un comentario que decía, ¿pero por qué no aprende a leer, señora? Bueno, peor fue la que me dijo que me dedique a cocinar. O sea, es que nosotros somos muy crueles. ¿M? Porque bueno, por ejemplo, yo también miro otros canales, ¿no? O otras personas. Y bueno, si no me gusta, cambio de video. Pero no me pongo a criticarle y a decirle lo que pienso. Porque yo digo, el hombre o la mujer o los que sea que están detrás de eso, les lleva su tiempo y están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Si no me gusta, no digo nada. Si me gusta mucho, bueno, por ahí capaz que pongo, ¿no? Algo, un comentario si tengo ganas. Pero a mí la verdad que antes me gustaba comentar. Es más, yo les conté que tuve 3 Facebooks y los cerré los 3. Porque usaba el Facebook para descargar todo mi odio. Cuando me di cuenta de que hacía eso, no lo hice más. Porque me di cuenta que no, que los demás no tenían por qué leer mi odio. No, me lo tenía que yo sentir todo yo y vivir mi experiencia y hacerme cargo de mí, ¿no? Por eso a veces, bueno, las redes sociales sirven a veces como terapia, ¿no? Porque si nos tomamos conciencia y nos damos cuenta de para dónde estamos yendo y de cuántas veces nos creemos especiales y nos sentimos maltratados injustamente. Porque ten cuidado de sentirte tratado injustamente. Y yo creo que nos sentimos muchas veces tratados injustamente. Entonces, esto de ver que nosotros nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no? Es muy bueno. Es como que podríamos usarlo como un mantra. Solo yo me rechazo a mí mismo. Nadie me rechaza. No es que rechace aquello malo, pues si yo rechazara aquello malo, se acabaría el problema y no se produciría ninguna consecuencia negativa. El problema es que me rechazo yo. Yo digo que rechazo lo malo, pero es que yo me estoy rechazando yo. Y hasta que no observe cuán profundamente me rechazo y cuánto me odio, ¿no? A mí mismo, no podremos ver, claro, sí, lo que dice Sonia es así, claro, lo que negamos es lo que niego en mí, obvio, sí, por eso lo veo ahí fuera. Pero el darme cuenta, ¿no? De cuántas veces al día, vamos a decir, me rechazo, es muy bueno tomar conciencia de eso. Y ahora vamos a profundizar en el rechazo a uno mismo, ¿no? ¿De dónde viene este problema de que por qué todos nos rechazamos a nosotros mismos? Bien. Ay. A ver. ¿Por qué me rechazo yo? Porque tiendo a vivir constantemente una idea de mi propio valor. Esto también está contemplado en el curso de milagros, ¿no? Cuando habla de la valía. Porque por ahí decimos, sí, claro, sí, la valía solo me la dio Dios, o sea, yo valgo por lo que soy en realidad, ¿no? Nos contamos el cuento porque eso lo hacemos a diario. Pero, ¿qué cosas valoro yo de mí? Me puse a reflexionar. ¿Por qué yo tiendo a vivir constantemente
solamente una idea de mi propio valor. Yo me estoy juzgando y valorando constantemente. Y este juicio y valoración que hago de mí es en la mente que lo hago. Es la idea que tengo de mí. Esta idea de mí tiene una configuración determinada y tiende hacia un modo ideal que yo quiero llegar a ser. Por eso sufro, porque yo tengo una idea de mí, y más allá de esa idea de mí, tengo un ideal de mí, de lo que yo quiero llegar a ser. Eso es otra idea, lo que quiero llegar a ser. Entonces, cada vez que en mi experiencia se produce algo que se opone a ese yo ideal al que tiendo, al que deseo llegar, se produce entonces un rechazo, una protesta contra mí mismo por ir en contra de esta imagen, la imagen que tengo de mí, que es como un conglomerado de valores, de valoraciones que he hecho. Esto es lo que, esto es así, así, o sea, todos estos conceptos que forman el concepto del yo famoso, ¿no?, del Curso de Milagros, es todo el problema. Por eso, como preguntaba Gloria hace un ratito, ¿por qué nos cuesta tanto vivir el ser? Y claro, ¿cómo no nos va a costar si estamos llenos de todo esto? Es que el trabajo consiste en observar todo esto y dejar de contarnos cuentos, porque sí, todo es muy lindo, ¿no? Pero yo tengo que hacer estas observaciones, porque además de hacer mis prácticas, esto va a salir a flote una y otra vez, ¿no? Como las pelotas. Vamos a imaginar en una pileta que hubiera una pelota, ¿no?, de esas de que se flotan, y yo la quiero hundir, ¿no? Y la pelota, ¡boom!, vuelve a salir a la superficie. Así es el inconsciente. Todas estas ideas que están enterradas en mi inconsciente acerca de mí, ¿no?, son estas las que me producen eso, que yo siento que se opone a mí, que el Curso de Milagros lo plantea como la otra voluntad, la voluntad que se opone. Es como si yo me valorara y me afirmara en la medida en que me veo a acercarme a este yo ideal. Pero yo me critico y me menosprecio en la medida en que yo me alejo de él. Cuando siento que parece que estoy ahí, en ese yo ideal, en ese ego inflado, el yo ideal sería como un ego inflado. ¡Ay, estoy bárbaro! ¡Ay, qué bien! Todos me alaban, todos me dicen qué linda que sos, qué bien que haces las cosas, no sé qué, perdón, mamá te quiero, mis hijos me aman, todo es perfecto, vivimos en la nube de rosa, ¿no?, de algodón suave, no hay ningún golpe, nada. Bien, pero ¿qué pasa? Algo pasa, ¿no?, que se opone a esta idea. Me quieren pisotear mi yo ideal. Por eso Antonio Blay da el ejemplo de las fiestas, ¿no? Las fiestas estas, bueno, ahora no hay fiestas porque estamos con el coronavirus, pero cuando había fiestas, íbamos a la fiesta de 15, qué sé yo, bueno, no sé, en otros países se hace la fiesta de 15, o la fiesta del casamiento, no sé. Nos poníamos el vestido, nos pintábamos todos, íbamos todos re lindo, ¿no? Y vos llegabas a la fiesta y, bueno, alguien te decía: ¡ay, qué gorda que estás, querida! ¿Qué te pasó? Tanto tiempo que no te veo, engordaste como 20 kilos más. Y ya se nos fue todo la bolsa. Claro, es terrible. Entonces ya me critico, me menosprecio, digo, sí, tiene razón, estoy gorda, mira el rollo que me está saliendo por acá, ¿no? Claro, el yo ideal es muy fuerte. Esto produce entonces un grado de odio, un grado posiblemente leve, pero que es odio. O sea, que lleva un signo totalmente negativo. Hay algo de mí que yo quiero excluir, que quiero negar. Y ese algo que quiero negar no es el defecto, sino la idea global de mí con el defecto.
Miren qué diferencia. Yo no quiero tapar el defecto. Yo quiero negar esa idea global que tengo de mí con el defecto. O sea, lo que yo valoro, lo que yo interpreto de ese defecto, lo que eso significa para mí. Vamos a suponer, no sé, porque la verdad que no se me ocurre un ejemplo, pero que yo tengo, no sé, soy tartamuda, por decir algo, qué sé yo, ¿no? Capaz que el problema no es ser tartamudo, sino lo que significa, porque yo me comparo con otros que hablan bien y digo, mirá, que ellos hablan re bien y yo tartamudeo. Al negar ese defecto me estoy negando todo a mí, o sea, todo yo soy, no sirvo o no soy, no adecuado, no soy como debería ser, como el mundo dice, ¿no? El modelo que hay de mundo, porque hay modelos de persona, modelo, ¿no? No encuadro, no encajo. Esto lo tengo que negar. Y por esto me rechazo a mí, por esto me deprimo, por esto tengo una baja en todo lo que es ánimo, en todo lo que es actitud abierta, activa, sintónica. Todo yo desciendo en mi capacidad de vivir, de comprender, de amar. Se produce un descenso, un replegamiento, ¿ven? Es como una... ¿cómo se llama? No es contractura, me sale la palabra contractura, pero bueno. Es un contraerse. ¿Mm? Es un replegarse, como dice Antonio Blay, ¿no? Es una idea que es muy fuerte y ante la cual nosotros nos retraemos, ¿sí? Como parece como el bicho bolita, ¿vieron que el bicho bolita se cierra así? Bueno, algo así, ¿no? Ajá, claro, sí, no se andaba con rodeos, sí, tiene razón Alex, sí, la verdad que yo cuando descubrí, bueno, que después les compartí, les dije, ¿no? Que estuvimos estudiando y todo de Antonio Blay, porque yo tampoco lo conocía antes, no sabía. La verdad que a mí me impactó mucho, porque claro, no era fácil digerir todo esto. Y si uno se pone a estudiarlo, ¿no? Detenidamente y a llevarlo a la práctica, ¿no? Esto que él está diciendo, porque también si no es como que lo leemos y ya está, ¿no? Se nota el cambio en la experiencia de vida. Que nuestros problemas son consecuencias de no ver lo evidente, de no usar el sentido común. Claro, sí, podemos decir que sí, como dice Sonia, ¿no? Claro, es como que justamente despertar, ¿no? Y yo esto se lo he escuchado a muchos decir, es ver lo obvio. Es que lo que es obvio no lo vemos. Vemos lo que queremos ver. O sea, lo que yo interpreto. Por eso el perdonar es dejar de interpretar. O sea, percepción e interpretación son sinónimos, ¿no? Bien, y todo esto, fíjense en que a la mayoría de las personas les pasa esto, se sienten deprimidas, ¿no? Se sienten que no valen, ¿no? Y le atribuyen encima este estado o a su pasado, por la culpa de mis padres, no sé qué, que mi vida, no sé cuánto, o al mundo, porque la sociedad está así, porque el mundo, miren lo que es, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O a la pareja, bueno, los hijos, bueno, siempre hay, si no al perro, al gato, a alguien le vamos a echar la culpa, ¿no? Porque la víctima, el sentirme víctima, es un rol, ¿no? Que es el más difícil de soltar. Es muy difícil de soltar la víctima,
Por eso hay que observar cuántas veces al día nos victimizamos. Y anotar, tenemos que hacer un registro de cuántas veces, ¿no? Es como si realmente yo fuera menos, porque yo me vivo como menos, a causa de que me juzgo como menos. Por lo tanto, es el yo que está implicado, no un defecto, no un rasgo, no un error. Es todo el yo que queda juzgado. Del mismo modo que es todo el yo que queda aplaudido cuando surge algo en mí que va a favor de esta afirmación que busco. ¿Ven? Este asunto de que nos sentimos desaprobados por Dios, que muchas veces cuando estudiábamos las lecciones del curso, ¿no? O algo, estábamos hablando de algo del curso de milagros, salía el tema, y fíjense en que nosotros, no sé si a ustedes les pasa, yo les digo lo que me pasa a mí, supongamos, pasa una situación en una relación X aquí en la Tierra, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo encima estoy estudiando todo esto, sé que tengo que practicar el perdón porque quiero ser un buen perdonador y toda la historia. Ya me hice un yo ideal de perdonador ahora. Y resulta que cada vez que cometo un error, o sea, que me sale otra vez ese odio o que me siento que, bueno, que fracaso con el perdón, me empiezo a juzgar. Pero me juzgo todo yo. No puedo diferenciar y darme cuenta que, bueno, que esta vez que no haya perdonado no significa que yo sea malo. Pero está tan metida en nuestras entrañas esta idea de que somos malos y erróneos, que es la idea de culpa, que automáticamente, es automático, aparece en nuestra mente esta idea de si lo estoy haciendo bien, si estaré siendo bien visto, aprobado, si realmente seré yo el que tengo razón. Esta tendencia tan fuerte, atracción a la culpabilidad que tenemos todos. Y este deseo inconsciente de que las cosas sean como yo quiero y de que se haga justicia. A mí eso me surge a troche y moche. Ahora confieso que menos, pero me surge, ¿no? Y ahí observo mi especialismo. Y digo, la pucha, cuánto que quiero ser especial, ¿eh? Por ahí ahora me río. Antes no me daba ninguna gracia, ¿eh? No, en estado de gracia no estaba para nada, no. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Esto es como el padre que reprende a su hijo y porque rompió el jarrón, ya el hijo es un... pero sos un idiota, mira lo que hiciste. No, no es así. El chico no es un idiota, ¿no? Sin embargo, nosotros educamos así. Y así fuimos educados, ¿no? Te equivocaste, lo hiciste mal. No, es que se rompió el jarrón. Tenemos que diferenciar el acto de el actor. Es que el actor no lo hizo a propósito, se rompió. Es un error que cometió. Un error. El curso de milagros nos habla de eso, el error. El error se puede perdonar, es un error. Pero como yo no puedo perdonarme mis errores, entonces tampoco perdono los errores de los demás. Los veo como muy inadecuados. Porque yo también me vivo como inadecuada. Ah, qué horror. Yo me acuerdo que tuve un periodo en que veía mucha incoherencia. En todo. O sea, la gente, qué incoherentes. No, son todos unos incoherentes. Claro, yo creía que eran los demás. Hasta que empecé a observar mi propia incoherencia interna. Por eso, cuando ustedes vean que se ven atrapados en el juicio de lo que sea, por ejemplo, la gente es incoherente. Bueno, es un juicio que estoy haciendo, o sea, un autodiagnóstico. Entonces tengo que observar
a ver por qué tengo este sentir de que los demás son incoherentes. ¿Qué está pasando en mí? ¿No? Ese sería el trabajo, que es lo que no hacemos, ¿no? Es lo que hay que hacer. Bien, porque cuando todos nos aplauden, como sabemos, nos gusta a todos. O sea que estamos viviendo las situaciones no tal como son, sino que las estamos viviendo estando en juego el personaje, en función del personaje que queremos llegar a ser. Así, es el rechazo de este personaje el que genera este grado de odio. Y cuando se retiene dentro, se convierte en un sentimiento de culpabilidad. Yo valgo menos, luego yo no merezco lo más. De este modo, yo no puedo tener acceso a lo bueno en la medida en que yo me valoro y me siento como malo. ¿Ven? Ahora van a ver lo que sigue, agárrense bien de la silla porque van a ver. Esto es lo que pasa. El problema es el personaje. El personaje es la idea de mí. La idea que tengo. La máscara. Que sostengo vehemente. Porque tengo un miedo a que me descubran, ¿no? Entonces tengo mucho odio. Y claro, como no quiero demostrarlo el odio, porque eso no está bien, porque aparece la censura, ¿no? Esto famoso que habla Blay, o la moral, ¿no? Si fuimos criados, bueno, en una familia muy moralista, ni que hablar. Entonces me siento culpable y me comparo con otros y digo, yo valgo menos. Luego yo no merezco lo más, porque como culpa y merecimiento son lo mismo. De este modo yo no puedo tener acceso a lo bueno en la medida en que yo me valoro y me siento como malo. Y en realidad no hay ningún motivo para sentirse malo, porque el mal no existe. Este es un camino en el que el perdón consiste en que ya dejemos de vernos malos, en que nos veamos como Dios nos ve. Vamos a poner la otra figurita. Y es totalmente imposible que yo pueda llegar a vivir algo plenamente positivo mientras mantenga dentro de mí el menor grado de sentimiento de culpabilidad, porque yo mismo me estoy castigando. Es mi propia mente que me impide aceptar nada que tenga un carácter totalmente positivo. Y esto, si lo vemos en profundidad, es lo que nos pasa a todos aquí, ¿no? Le hacemos caso al narrador que tenemos interno, que nos cuenta historias muy bonitas o muy terribles acerca de lo bien que lo hicimos, de lo mal que lo hemos hecho, de todo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Me creo eso. Si nosotros conseguimos eliminar el miedo y el odio, entonces el vivir el amor es algo completamente natural, es inevitable. ¿Cómo se elimina este sentimiento de culpabilidad? Del mismo modo que se elimina el sentimiento de inferioridad. ¿Por qué yo me siento inferior a otros? ¿No? ¿Nos preguntamos eso? ¿Por qué nos sentimos inferiores? ¿No? Nos sentimos inferiores porque nos comparamos con algo, con una ideal que tenemos de correcto, de lo que es ser superior, ¿no? De lo que está bien, de cómo yo debería ser. Y claro, como no alcanzo eso, me siento inferior. Y acá nadie es inferior. Hemos dicho que el temor y el sentimiento de inferioridad es un modo de temor. Se elimina cuando podemos amar en aquellas situaciones exteriores o zonas interiores en donde nosotros sentimos el temor.
Respecto a la culpabilidad es exactamente igual, que yo sea capaz de perdonarme a mí mismo. Porque eso que más rechazamos es lo que más nos cuesta, ¿no? Amar. Fíjense, el camino consiste en eso. Y hay ciertas personas o ciertos aspectos de mí también que rechazo, que no amo. Entonces los temo, tengo miedo. Eso significa que el amor ha de superar al juicio de negación, que yo no he de mantener en alto este criterio de justicia inflexible que me he impuesto, sino que permita que el amor sea más fuerte, más importante que este rigor en este juicio personal. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Nos autoflagelamos mucho, ¿no? Tenemos que observar eso. Hago esto, lo hago yo para que Dios no me castigue. Ese es el fundamento del curso de milagros, ¿no? Me enfermo para que Dios no lo haga Él. Lo hago yo primero, por mí, yo por mí mismo. La idea de ego es yo por mí mismo. Yo. Claro. Entonces, tenemos estas ideas de que yo quiero ser más que Dios, saber más que la vida. Y ese es nuestro gran obstáculo. Y yo se los digo porque yo se los estoy diciendo a ustedes y a mí me corre el escalofrío por dentro, porque sé qué es lo que me pasa. Y observar cuánto nos odiamos a nosotros mismos, cuánto nos juzgamos, cuánto nos autoexigimos, cuando nadie nos está exigiendo nada, en absoluto. Cuando yo consigo amar más que juzgar, entonces desaparece totalmente el sentido de culpabilidad. Hay que amarse a sí mismo, no solo amar a los demás, porque esta es una de las características del sentimiento de culpabilidad. ¿Lo escucharon bien eso, no? Pretender amar mucho a los demás, porque uno se ama poco a sí mismo, o eso es lo que cree. Se intenta compensar este sentimiento negativo de sí mismo, ¿no? Tratando de ser mejor para con los demás. Esta es la idea de sacrificio que plantea el curso de milagros, que creo que amar es sacrificarme por el otro, decir a todo que sí, ser bueno, mostrarme muy amable, muy comprensivo, ¿no? Para que todos digan, ay, qué buena persona, qué lindo, qué bonito, qué bien, ¿no? Que digan buenas cosas de mí. Entonces yo dedico todo mi tiempo a amar a otros. Pero a mí, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca? Este es un juego que no se acaba nunca, porque la fórmula es incorrecta. Si el juicio lo hago sobre mí, es este juicio que yo he de poder invalidar con una ley superior a la de la justicia rigurosa. Y esta ley superior es la ley del amor, generosamente, para sí mismo. Es la ley, ¿no? Como ese libro que estoy subiendo, que bueno, recién subí dos videos, no tuve más tiempo para subir más, pero está muy bonito porque habla de la ley del karma, la ley de la voluntad y la ley del amor, que son las tres ay, parezco japonés, ya digo las tres leyes que rigen el universo, ¿no? Y fíjense en que todo lo que estamos viendo acá, en esto que estamos estudiando de Blay, tienen que ver con el
el karma, la voluntad y el amor, la causa y el efecto, la voluntad, ¿no? Y el amor que soy. Es que la ley del amor es la ley del universo. Es que es esa la ley que rige todo. Pero ¿por qué nosotros nos oponemos a esta ley? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace que el juicio sea tan importante para nosotros, juzgar a otros y a nosotros mismos, ¿no? No hay nada que justifique que nosotros vivamos negativamente, que nos sintamos negativamente. El amor es la plena presencia de mí, afectiva, ante toda situación. Y esto podemos tratar de hacerlo. Y ahora viene el tema de la relación humana, ¿no? Porque vivimos en relación. El punto más importante, el punto capital en la relación humana es este. Cuando yo vivo en el mundo de las circunstancias, cuando yo trato con alguien, ¿espero algo de ese alguien? ¿Me apoyo en lo que voy a conseguir de esta persona? Es decir, ¿establezco una relación dependiendo del objeto o mi relación se apoya en el sujeto? O sea, depende con quién me relaciono, ¿no? Parece ser que mi relación cambia. En la medida en que yo vea lo otro como importante para mí, yo estaré dependiendo de lo otro. Que una persona me entienda, este es un gran problema. Yo lo padecí mucho, esa enfermedad. Tuve que hacer un gran tratamiento, otra que la cuarentena, porque tenía un gran problema en que yo sentía que no me entendían. Yo decía, pero ¿por qué siento que nadie me entiende? ¿No? Otra vez tuve que ver, a ver qué era lo que yo en mi interior ¿por qué no me entendía a mí misma? ¿Por qué estaba pidiéndole a los demás que me entiendan? Que me acepte. Que en un asunto me salga muy bien o algo parecido. Y eso es lo que estamos pidiendo al mundo, o sea, o a los demás, en las relaciones, ¿va? Entonces yo quedo supeditado al objeto. Y ya no vivo mi realidad, sino que vivo la realidad de lo otro. Y condiciono mi realidad, mi felicidad, mi satisfacción, a la incidencia que ocurra en relación con lo otro, o con el otro. Este amor dependiente que tenemos todos, ¿no? Bueno, si el otro está tranquilo y está bien, entonces yo estoy bien, ¿no? Es como que siempre tenemos puesta la mirada en lo otro. Es más, hasta a veces nos fijamos la cara que pone el otro, cómo reacciona el otro, qué me dijo el otro, cómo me lo dijo. Todo, nuestras relaciones son así. Y esto de entrada es una posición errónea. Yo he de vivir siempre, en todo momento, lo que soy, y desde ahí vivir abierto a todo lo demás. No es que yo me quede encerrado en esto que soy, sino que desde ahí yo quede totalmente disponible, abierto para crecer en la conciencia de lo otro, ¿no? En este dar. Claro, a ver, no sé qué están poniendo por ahí. Sí, lo que dice Manu es cierto. Ese proceso, cuando lo vivimos, de ver nuestro propio odio, que bueno, obviamente con la niña interior, el niño interior sale mucho, ¿no? Sí, es devastador, sí. Pero después, cierto, se siente una gran libertad porque hay espacio, se hace espacio en nuestro interior porque muchas cosas se liberan, ¿no?
el adulto que necesitabas de niño. Claro, esto es como lo que dice Alex, es como lo de la... bueno, lo transaccional, esto, transgeneracional, transaccional, no sé, bueno, no importa la palabra. Estas siglas, ¿no? De PAN, de ser el yo padre, o el yo adulto, o el yo niño. Que si yo soy el yo padre, estoy en el perpetrador, o sea, en el verdugo. Si soy el yo niño, estoy en la víctima. Y si soy el yo adulto, es que es justamente lo que estábamos viendo al principio, que he crecido. O sea, que ya no dependo del exterior, ni de lo que los demás hagan, o cómo actúen, o lo que me digan. Entonces, es estar disponible. Bueno, estar dispuesto, ¿no? Y ahora vamos a ver yo y el otro. Yo y el otro. El otro es otra dimensión de mi conciencia. Cuando yo me abro al otro y trato de comprenderlo, entenderlo y aceptarlo. Pero solo cuando yo estoy instalado en la conciencia, que es mi yo real, podré abrirme al otro, a mi propia conciencia, o sea, a mi otra conciencia, dice, sin alterar, sin renunciar para nada a lo que yo soy. Será una expansión de conciencia, no una supeditación de conciencia, ¿no? Esto no se trata de que yo le tenga que decir al otro todo que sí, ¿no? Ni que, porque después nos vamos para el otro lado, no. Es que comprendo, que entiendo, que no puede hacer otra cosa más que la que está haciendo, que no puede estar con el miedo que está sintiendo, que no puede dejar de creer lo que cree. Y lo comprende, lo acepto. Como aceptamos a un niño pequeño cuando tiene un berrinche, que sabemos que se le va a pasar, que es algo pasajero, ¿no? Que no es algo... Pero no subestimándolo, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, ay, déjala, ya se le va a pasar. Entonces después pasa un tiempo y vuelven al ataque. A ver si ahora está mejor esta. Yo, por ejemplo, eso lo viví en mi familia, raíces así. Todos nos tratábamos así, como locos. Ay, a ver, una desconfianza. Ay, a ver esta como está hoy. Ay, a ver, ay, ya se le da el pasado, no le des bola, ¿no? Y después terminamos entendiendo esto como que fuera así. Y no es así. No es así. No es que yo tengo que dejar de ser yo ahora para ponerme en el lugar del otro. Porque viene esto del ponerse en el lugar del otro, también está de moda, en la empatía del ego. Ay, sí, siento tu dolor. No, es que yo no puedo sentir el dolor del otro. Eso es una mentira. Puedo comprender, ¿sí? Porque tengo ciertas experiencias o me doy cuenta, pero no, yo no puedo sentir lo que siente el otro. Yo no puedo vivir la experiencia del otro. Yo solo puedo ser yo. Pero de ese yo puedo comprender, tener una mirada abierta, ¿no? Ver justamente como lo vería el Cristo, ¿no? Tan famoso del curso de milagros. El Cristo, ver el Cristo en el otro, es cuando lo miro más allá de ese berrincho, lo que está pasando, pero no lo subestimo. No digo, ay, bueno, ay, es así, claro, bueno, ahora se le va a pasar. Entonces después, porque eso es una gran manipulación, y desde niños vivimos ese tipo de manipulación. Lo hacemos nosotros también con nuestros hijos. Por eso la gente le rehuye tanto al curso de milagros, porque te dice todas estas cosas del capítulo 15 al 21 y no nos gusta. Por esto yo aconsejo tanto que se desarrolle esta base de sujeto, de conciencia que yo vivo como mía. Todo lo que yo percibo, conozco, valoro, son dimensiones de mi conciencia. Pero para ordenar y unificar todos los contenidos de mi conciencia, debe haber un sentido de organización, un valor jerárquico, y el valor jerárquico, de momento, de un modo inmediato, soy yo.
como centro de todos los demás sectores. ¿Ven? Por eso yo digo, no, nada sucede porque sí en nuestra experiencia, ¿no? Las constelaciones familiares están diciendo esto. Bueno, el curso de milagros también lo dice. Lo que pasa que el problema es que nosotros es la palabrita, y ya por una palabrita hacemos un problemón. Y no, es que van a ver, que se van a dar cuenta que todo es lo mismo. Yo, todo yo, ¿sí? La conciencia que soy, y todo eso que yo llamo lo otro, también soy yo, porque son aspectos de mí. ¿Bien? No son otros. Yo les llamo otro, pero es que son yo, porque forman parte de mí. Lo que pasa que como yo me vivo desde esa mente externa, ese personaje que creo ser, entonces yo creo que soy ese personaje, que los otros son otros personajes diferentes a mi personaje y que están en contra de mí y que me pueden pisotear mi yo ideal y hacerme quedar mal. Y yo puedo sentir mucha vergüenza y culpa y sentirme una basura. Esa es la gran identificación que tenemos todos. Por eso vivimos esta vida así, sufriente. Porque no me puedo ubicar. Por eso las constelaciones hablan de ese orden del amor, que está basado en un profundo respeto, ¿no? A los que vinieron primero, dicen, ¿no? Ellos. Pero fíjense en que constelar es ubicar en el lugar que corresponde. Acá cada uno quiere invadirle al otro el lugar, lo quiere aplastar, quiere ser más. O si no, quiere ponerse en el lugar de víctima, de que todos son más que él y mira lo que me hacen. ¿No? Así nos vivimos acá. Es así el juego de acá, es así. Entonces, yo tengo que estar muy seguro y centrado acerca de cuál es mi lugar aquí, ¿no? Y no excluir a nadie, ni considerar que otros son menos que yo. En eso se basa el perdón. Las constelaciones lo que están haciendo es un trabajo de perdón. Porque es cierto, a uno que yo excluya de mi corazón, ya estoy fallando. ¿De qué me sirve tanta práctica, tanta respiración, tanta cosa si después, ¿no? Voy a tener unos sentimientos de odio hacia otros, continuos, y encima ni siquiera me dedico a observarlos porque lo niego, porque yo quiero ser buena y espiritual. No, yo no rechazo a nadie, yo no odio a nadie, yo soy el ser, no sé, la verdad yo a veces me pregunto, digo, qué sencillo que lo ven, ¿no? Algunos, ¿no? Y estoy muy comprometido y pensando en cómo va a ser el día que me ilumine. ¿Y en qué momento vivo esta experiencia? Yo me pregunto, ¿en qué momento, no? Esto es como el cuento de la estrellita de mar, ¿no? Que había muchas estrellas en la orilla, ¿no?, del mar, y un niño se dedicó a tirar las estrellitas de vuelta todas al mar, ¿no? Algo así era. Pero a veces Dios no nos está pidiendo que nos vayamos a ocupar de todas las estrellitas. Nos pide que miremos las estrellitas de mar que tenemos a nuestro alrededor. Esas son mi función, mi misión. Porque vieron que también está el asunto, ¿cuál será mi misión en la vida? Bueno, 2 puntos. Tu misión en la vida es amar profundamente. Y hasta que no ames todo, no perdones todo,
De aquí no te vas. Bien, entonces es una cuestión de ubicarme, saber quién soy. Cuando yo vivo mi relación con otra persona desde la plenitud de mi conciencia propia, entonces se trata de un enriquecimiento que hago de mí mismo. Nunca habrá un litigio, nunca habrá un conflicto, porque sé que el otro no constituirá un peligro. Cuando vivo centrado, el otro nunca es peligro, siempre es oportunidad. Qué diferente esto. El otro me está dando la oportunidad. Por eso, vieron, las constelaciones también dicen te veo, ahora te veo. Es que no estamos viendo. No vemos a los otros. No vemos nada. Estamos ciegos, como dice la canción olvidada, ¿no? Ciegos que guían a otros ciegos. Cuando vivo centrado, el otro nunca es peligro, siempre es oportunidad. No es peligro porque no puede quitarme nada de lo que soy. No puede lesionarme nada de lo que es mi naturaleza esencial. Esta es la quinta ley del caos, ¿no? Del curso de milagros. Tenemos miedo que el otro me robe, me quite. Ya de Dios tengo miedo que me quite la vida. Ese Dios malo que va a acabar conmigo. Bueno, eso que pienso de Dios lo tengo que observar muchas veces, porque ahí tengo bastante material. En cambio, siempre es oportunidad porque es un medio de expansión de mi conciencia existencial. Cuando yo puedo comprender y aceptar al otro, yo vivo en el otro, siendo el otro. Yo me realizo existencialmente expandiendo mi conciencia de ser que incluye al otro. Esto es algo interno, ¿eh? No vayan a pensar que ahora, porque tienen conflictos con el vecino y no se hablan con el vecino, ya no pueden hacer este trabajo ni ninguno y están perdidos. No, es interno. Yo me realizo existencialmente expandiendo mi conciencia de ser que incluye al otro. No al otro como objeto, ¿ven? No como objeto, sino al otro desde sí mismo. Al otro como expansión de mi conciencia de sujeto. No me comparo con otros, porque sé que no hay diferencias en realidad. El otro es otro modo de ser de mí mismo. Eso es lo que puedo ver, ¿ven? El otro es otro aspecto. Es como decir, en un escenario está el que hace de rey, la que hace de princesa, el que hace de vasallo. Son modos de ser, papeles que representamos y nada más. Cuanto más yo miro dentro de las personas, más descubro que somos iguales. Las diferencias solamente son periféricas. Cuanto más adentro voy, mayor igualdad, hasta llegar a una total identidad en el centro. El centro. Ahora habla del centro inclusivo, ¿no? Cuando yo vivo mi centro es cuando descubro el centro de los demás. Cuando yo vivo mi conciencia profunda es cuando descubro mi parentesco con los demás. Mi parentesco, miren, la filiación. Esta es la verdadera hermandad, ¿no? Hasta poder sentir a Jesús como mi hermano. Nos podemos sentir así. Cuando yo vivo solo lo externo es cuando vivo lo que me separa totalmente de los demás. Por lo tanto, el lugar desde donde yo vivo es lo que señala mi capacidad de vivir. Si vivo lo periférico, el otro será para mí un ser distinto, el cual podrá ayudarme o oponérseme, pero siempre como un ser diferente.
Cuando yo vivo desde mi conciencia interna, el otro es alguien que resuena como yo, que tiene unos modos muy semejantes a mí, que tiene el mismo argumento básico de existencia y que participa de lo que yo vivo y yo de lo que él vive. ¿Me dé cuenta o no? Esto sería el orden de pertenencia, ¿no?, que hablan las constelaciones, ¿no? Y cuando llego más al centro, descubro que hay una profunda identidad de sujeto último. Esta profunda identidad de sujeto último no la realizo como identidad de mí, sino como realidad de identidad última del ser. Podríamos decir que descubro que él y yo somos uno, que es lo mismo que descubrir que él y yo somos en Dios. Somos uno en el centro de los centros, en el centro supremo que llamamos Dios. Todo es experiencia. Todo es posible. Si lo trabajan, podrán llegar a ello. No se trata de ideas que he de aceptar porque me gustan, sino que son para experimentarlas. No se trata de pensar. Esto no es algo que lo hago pensando, ¿no? Dentro del otro está Dios y he de esforzarme en creerlo. No se trata de esto. Se trata de que yo viva mi conciencia de ser, que descubra lo que hay detrás de eso, y entonces que trate de vivir lo que hay detrás en el otro. Y veré que me es imposible vivir simultáneamente el estar detrás mío y el estar detrás en el otro, si no voy a un punto detrás y encima de todo, a un punto que une absolutamente todas las cosas. De ahí el sentido tan profundo de esta frase misteriosa que encontramos en el Evangelio que dice: cuando dos o más estuvieran reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. O sea que cuando alguien tiene que estar con otras personas y se sitúa en lo que ocurre por encima, no en yo, no en él, sino en lo que ocurre, entonces descubrirá una conciencia más allá de su conciencia personal. Esta conciencia es lo único que centra todos los centros. Es la conciencia superior, el ser supremo. De ahí que el estar presentes, muy profundamente presentes, a la situación individual y de grupo, es un medio poderosísimo para el desarrollo de la intuición y para el crecimiento de la conciencia espiritual. El secreto de la relación humana es cuando se produce el fenómeno de conciencia conocido como inducción. Si yo, al relacionarme con una persona, estoy cerrado dentro de mis miedos, estoy provocando, aunque no lo mencione, los miedos de la otra persona. Estoy despertando los suyos. Y esto es así, ¿eh? Es así. Aunque no lo veamos, ¿no? Es así. Si yo tengo una actitud de serenidad interior, aunque yo exteriormente no manifieste nada especial, por inducción tiendo a producir un estado de serenidad en el otro. Cuando yo estoy centrado en un nivel de visión espiritual, entonces veo todas las posibilidades positivas que hay dentro de aquella persona, y que esto es la verdadera naturaleza profunda de la persona en curso de expresión. Cuando yo veo esto y lo mantengo, estoy ayudando a que el otro también lo vea y lo desarrolle. Estoy induciendo su elevación de conciencia. ¿Ven? Así sí realmente ayudamos al otro. Esta es una actitud en la relación humana que generalmente se conoce muy poco. Y así se ayuda mucho más que queriendo convencer a la otra persona de lo que ha de hacer o de lo que no ha de hacer. Porque ante lo que yo pueda decirle tendrá una reacción personal.
En cambio, cuando yo veo esto, cuando veo lo que el otro es en el fondo, estoy yendo a favor de lo que él realmente quiere y entonces no hay ninguna presión, ningún obstáculo. Estoy, diríamos, estimulándole desde su propio interior en la dirección que él desea. ¿Ven? Esto es ver el Cristo en otro. Esto, si se practica, es así. Este es el secreto de la relación humana, que yo viva centrado en mi conciencia de realidad y que desde ahí aprenda a ver la realidad que está latente y que quiere expresarse en el otro. Y mantener esto a todo trance, sin dejarme influir por las apariencias, por lo que se ve en el exterior, de defectos, de contradicciones, sino aprendiendo a ver lo que es detrás de lo que aparece. No hemos de caer en el error de que solo hemos de amar lo que aparece como amable, pues lo único amable es el amor mismo, y el amor es la propia naturaleza intrínseca de uno mismo. Has de amar no porque te han dicho que debes amar, has de amar porque esta es la expresión espontánea de ti mismo cuando apartas los obstáculos. Parece el curso de milagros, ¿no? Entonces, cuando amas, porque eres amor, no hay nada que pueda impedir que ames, y eso no dependerá para nada del objeto. Cuando tú amas porque algo o alguien es amable, esa amabilidad del otro es lo que hace es movilizar tu sentimiento automático de amar. Pero entonces es un amor que depende de, que condiciona hacia aquella cualidad, aquella característica. Esto es lo que nos pasa a todos, bueno, a algunos, porque hay gente que detesta a los niños pequeños, ¿eh? A mí me lo han dicho. Pero a mí me pasaba mucho que los niños pequeños, o veía un bebé recién nacido, o niños pequeños, hasta más o menos 7 u 8, después ya empiezan a ponerse brava la cosa, que me provocaban una ternura, ¿no? Y unas ganas, ¿no? Un amor, claro, ¿no? Entonces moviliza eso en mí, ahí soy inducido, ¿ven? Pero no tiene que depender de que porque el otro se porta bien conmigo y es amable, porque así es muy fácil. Cuando tú aprendes a vivir tu propia realidad en tu propia conciencia, te das cuenta que cuando amas, eso es algo tuyo, es algo de ti, en ti, perdón, que no te lo da el otro, es algo inherente a tu propio ser, es constante y no depende de nada externo. Si tú desarrollas el amor, es que siempre ese amor está ahí, no lo ocultes. Es la mente la que lo oculta, la que pone condiciones. ¿Cómo lograr eso? ¿No? Porque parece todo muy lindo, pero ¿cómo se hace? Puedes hacer esta prueba. Esfuérzate durante un rato en mirar algo amado, sintiéndolo. Puede ser tu hijo, una cosa muy hermosa, una buena música que despierta un sentimiento de armonía, o algo que despierta un sentimiento de profundidad, de elevación, etc. Lo que a ti te induzca ese sentimiento. Entonces trata de estar 5 minutos moviéndote, paseando, sin pensar, sin que tu mente ponga etiquetas a las cosas, y verás qué ocurre. Verás que todo lo que tenías y sentías dentro sigue enteramente dentro si tú no lo cubres con ideas. La idea de que tal cosa es amable o no es amable es una idea de la mente. Todo es amable, pero sobre todo lo amable es el amor que tú eres, que tú vives, que tú has desarrollado. Uy, se prendió justo el compresor, menos mal que ya estamos terminando. Si no pones algo en contra,
El amor está siempre ahí. Si te esfuerzas en vivirlo durante unos minutos, despierto, atento, pero sin pensar, sin meter ideas, verás que aquello que sentías antes, al estar con tu hijo, cuando escuchabas música, etc., está totalmente presente, aunque estés mirando un alcornoque o estés mirando una gallina. Ahora bien, cuando dices no, esto es una gallina o esto es un alcornoque, eso lo dices mentalmente y ya está. La mente ha cortado, ha taponado, porque para ti, gallina o alcornoque, etc., tienen un valor determinado. Tienen ya otras conexiones, otras valoraciones. Y entra en funcionamiento tu sistema mental que condiciona tu espontaneidad vivencial. ¿No? ¿Qué tema este? ¿Qué tema? A ver, voy por el otro lado. A ver. No sé dónde estoy yo. Muchas partes de mí. Doy el permiso, dice Manu. Sí, con lo que dice Sonia, nos hace bien a todos. Yo creo que a todos nos hace bien. De la oración centrante. Sí, Alex tiene... Es cierto eso. En lo de la visión centrante, que el primer video, bueno, yo lo volví a subir otra vez. Igual me quedó horrible, no quedó bien el audio, pero bueno. Ya otra vez más no lo iba a hacer. El segundo quedó mejor. Como es el sacerdote, Thomas Keating, él comienza así explicando. Es que esto no es que es exclusivo del curso de milagros o de tal filosofía, es que es de todos, es de todo. Llega un momento, ¿no?, que si comprendiéramos bien cada espiritualidad, podríamos decir, ¿va?, es que son todas iguales en el fondo, porque todos estamos buscando esto que fue lo que estuvimos hablando hoy. Bueno, me alegra, Celey, que te haya gustado. A mí también me gustó porque la verdad que es como que esto nos va moviendo ciertas cosas y nos ayuda, ¿no? Aunque sea capaz que en este instante lo captamos y se nos olvida dentro de 10 minutos, pero no importa, ya algo va a quedar, algo quedó, y eso es lo importante. Así que en este recorrido que vamos haciendo, vamos a ir dándonos cuenta, sí, que todo, en realidad estamos buscando eso, y que bueno, que es un camino que no dan premio, no dan premio porque ya lo somos, pero que el camino en sí es maravilloso, es maravilloso porque nos vamos descubriendo a nosotros mismos, ¿no? Esto me recuerda como los niños, ¿vieron? Yo me acuerdo de mis hijos cuando eran chiquitos, que les encantaba cuando yo les jugaba, que me escondía atrás de la toalla, ¿no?, o de un trapo así, y les decía, acá está, y bajaba la toalla, y para ellos era una risa, ¿no? Bueno, ese sentimiento de descubrirme, decir, sí, esas comprensiones que nos vienen son las que nos van ayudando a todos. Bueno, amigos, se ha hecho medio largo, hoy los aburrí mucho. Y bueno, ahora se prendió el compresor, así que ya no se puede hablar mucho. Como dice Oscar, claro, la verdad solo puede ser una. Exactamente. Bueno, nos veremos mañana a ver qué encuentro por ahí. Este libro que estamos viendo, vieron que les puse el nombre por ahí en el chat para los que les interesaba el nombre del libro, ¿no? Tiene algunas cositas más. Voy a ver si hay algo interesante al final del libro. Lo vemos mañana, para cerrar la semana. Nos vemos, gracias por estar. Chao.